Creando Motivos, un espacio de neutralidad en donde lo positivo y lo negativo no existen, se definen. La energía del deseo, el motor de los sueños y los destellos para la vida son elementos que no se buscan ni se encuentran, se construyen. Te invito a que juntos, a través de estas charlas e ideas, nos detengamos para reconocer aquello que debemos soltar o afianzar, como lo que justo necesitamos en nuestra vida. Yo soy Gaby Castro y me encantará saberte cerca en este espacio que nos une. Esperemos que lo disfrutes. Amigos, qué bueno que nos siguen acompañando en esta segunda parte de este programa aquí en Creando Motivos. Yo soy Gaby Castro y me encuentro entrevistando a un gran amigo y uno de los mejores asesores financieros de México. Él es coaching financiero y asesor. Cristian, muchas gracias por estar con nosotros. Cristian Leuce, con más de 20 años de experiencia. Y nos habías platicado en el programa pasado que te has ganado la confianza de tus clientes, porque además de ser clientes, los tratas precisamente enfocando a que el dinero no es una persona, no tienen que tomar al dinero el valor como de una persona, sino que el dinero es una herramienta. Entonces, vamos a hablar sobre temas específicos, porque fíjate que últimamente con la incertidumbre económica sobre todo, a veces no tenemos idea de cómo protegernos de los fraudes, de los hackeos, de la identidad fiscal en este término digital. También no sabemos cómo dónde invertir. Hablamos mucho de términos como nuevos negocios, nuevas tecnologías, energía limpia y también Bitcoin. Y además tenemos un mito que tú llamas como el mito heredado, que es el mito de que tu dinero en el banco está seguro. Pero para tratar cada uno de estos temas, dándole seguimiento al programa anterior, me encantaría darte la palabra. ¿Cómo quieres empezar, Cristian? Hola, Gaby. Bueno, gracias por invitarme otra vez. Este espacio lo valoro mucho, muchas gracias. Y bueno, si quieres retomamos en el punto donde dejamos el programa anterior, que se vincula con el primer tema que mencionaste y que tiene que ver con la identidad fiscal y la seguridad de tus datos personales en el sistema financiero. El programa pasado lo concluimos mencionando que en relación a la identidad fiscal, pues no teníamos mucho que hacer porque al final, pues al haber tan poco circulante, eso nos obligaba a hacer todas nuestras transacciones de manera electrónica y bueno, pues las autoridades hacendarias saben cuánto gastamos, en qué gastamos, cuánto ingresamos, quién nos paga, etcétera. Y entonces eso es una información que está a disposición de las autoridades. Entendiendo que mi labor no es evitar que la autoridad se entere de los movimientos financieros, sino de asesorar al cliente para que, enterado de esto, tome las mejores decisiones, es importante cuidar su información financiera. ¿De quién? Pues de los criminales, ¿no? Del crimen organizado que sí tiene acceso al sistema financiero, que lo puede hackear, que puede incluso entrar a tus cuentas, que puede ver cuánto tienes, quién eres, quién te transfirió, a dónde transferiste. Y al apropiarse de esta información, pues bueno, pueden empezar a, de alguna u otra manera, extorsionarte, puede estar expuesta a tu familia a secuestros, pueden pues clonar tus tarjetas, cosas tal vez menos dramáticas, pero que sí lesionan las finanzas personales, ¿no? Entonces, para esto segundo, lo que tiene que ver con el crimen organizado, sí hay solución. El sistema financiero sí tiene vehículos que nos permiten conservar tanto seguridad jurídica como nuestra privacidad.
Es solo que son productos financieros que no son tradicionales y por lo mismo pues la gente no está enterada de ello. Normalmente la gente que conoce o se interesa en productos financieros pues lo hace a través de la radio, a través de la televisión, a través de los medios impresos donde se publicitan pues los bancos y las casas de bolsa tradicionales. Y estos no son los instrumentos que nos van a ayudar a guardar nuestra privacidad o nuestra seguridad jurídica. Estos instrumentos los encontramos en otros sectores y es donde pues yo ya hago una labor de asesoría para sugerir específicamente dónde, ¿no? Pero Oye, concretamente pues hay estructuras de fideicomisos, por ejemplo. Dime, te escucho, sí, perdón. es una pregunta. Escuché hace un poco del fraude del chip perdido, en donde de alguna manera en tu teléfono celular eh, le hablan a tu telefonía y entonces le dicen que perdieron el chip y le dan toda la referencia porque de alguna manera obtienen tus datos y todo el chip del teléfono se queda grabado en un nuevo chip porque dicen que está perdido y ellos se quedan con el nuevo. ¿Qué pasa con eso? Porque está muy actual, es justo lo que está Sí, ahorita en cuestión de claro, fraudes. sí, sí, y sobre todo ahora que estamos en confinamiento y que todas nuestras operaciones las hacemos vía electrónica, toda nuestra comunicación, nuestras transacciones, nuestras compras, todo se hace pues por la vía electrónica, pero fundamentalmente por el teléfono celular. México es uno de los países en el mundo que tiene mayor penetración con telefonía celular en su población, es decir, esto ya no es de clases sociales, sencillamente es algo que está accesible a todos en México y todos prácticamente adultos y adolescentes tenemos. Y cuando se trata de información, pues sí, esa información se queda guardada, ya sea en alguna nube o en el chip del teléfono, y si logran hackearlo, pues junto con ellos se llevan información muy valiosa con la que te pueden lesionar financieramente. Entonces, claro que la gente tiene que tener mucho cuidado y control de las operaciones que hace. Realmente yo diría que tendrían que reducir el uso de las plataformas electrónicas pues a movimientos muy concretos y seguros de que las plataformas que están usando pues tienen candados de seguridad muy sofisticados, ¿no? Como los bancarios, por ejemplo. Pero aún esos son vulnerables. Entonces, todavía hoy en día, Gaby, no hay alguien que nos pueda asegurar que nuestra información se queda solo en nuestra cancha, ¿no? Es decir, en cancha del usuario, donde nosotros tenemos control de ella y dejamos que la vea solo quien nos interesa. Eso no es realista. Hoy en día estamos sujetos a que otros conozcan nuestra información y entonces tenemos que los clientes que sus ahorros o sus inversiones, sobre todo las que consideran importantes patrimonialmente hablando, pues las resguarden en instrumentos que sí nos permiten tener esa seguridad jurídica y privacidad. ¿Por qué digo jurídica? Porque también estamos a veces sujetos a demandas mercantiles, demandas civiles, algún tema de divorcio complicado o alguna demanda familiar que pueda generar un juez ordene el congelamiento de tus cuentas, por ejemplo, o el embargo de tus cuentas. Y Oye, entonces los clientes buscan mucho la seguridad. Por un lado, evitar que el hackeo es una situación vulnerable y otra, pues que no sean muchos los que tengan acceso a su dinero por la vía judicial. Y entonces para ello pues hay fideicomisos, hay instrumentos dentro de seguros de vida, por ejemplo, o planes de ahorro para el retiro, que tienen ciertos candados dentro del sistema financiero y que le otorgan total privacidad al cliente. Pero estos instrumentos, como te digo, no son
muy conocidos porque no se comercializan abiertamente, sino que llegan a la gente a través de despachos como el mío, donde, bueno, pues ya fuimos invitados por alguna institución para promoverlos, ¿no? Sí, te quería preguntar algo que habíamos comentado. ¿Cómo podrías entonces evitar, por ejemplo, un secuestro, tanto digital como un secuestro real? Cuando tú estás, como dices, en una plataforma de tu banco, que la bajas, una aplicación que es gratis y que tienes todos tus registros, y me comentabas qué importante es saber acerca de cómo protegernos o cómo evitar el secuestro, tanto digital como real. Sí, claro. Pues mira, es mucho más sencillo de lo que la gente cree. Eh, Siempre hemos oído que existen los fideicomisos y que ahí la gente millonaria guarda sus activos y sus bienes patrimoniales. Y como que se tiene la idea de que esto es exclusivo de millonarios, pero no es así porque hay fideicomisos ya constituidos por diferentes instituciones en los que podemos participar cualquier persona, ¿no? Con el mínimo de capital que se requiera para poder entrar a estos fideicomisos, ya sea invertir en alguna especie de activo, en algún sector, en monedas, en metales preciosos, etcétera. Hay una diversidad de fideicomisos muy grandes, fideicomisos para la educación de los niños, por ejemplo. Entonces, todos estos ya están constituidos y usamos productos financieros para tener acceso a estos fideicomisos, y puede, puede una persona que no sea necesariamente millonaria tener acceso a ello. Entonces, una vez que estás dentro de un fideicomiso, pues digamos que tú como el dueño del dinero te vuelves invisible en el sistema financiero, y entre comillas invisible porque la autoridad hacendaria sí está enterada, pero pues no anda tu nombre en el sistema ligado a una cantidad que tú aportaste o que tienes invertida. Lo único que se llegan a ver pues son números de cuenta o nombres de fideicomisos, ¿no? Y entonces es difícil que el crimen organizado dedicado a secuestrar gente para averiguar quién tiene y cuánto no tiene y valorar si vale la pena, tiene acceso a ello, porque lo único que ve es el fideicomiso tal, pues tendrá varios millones de pesos invertidos, pero no sabemos quién son. Sabemos que son de un fideicomiso, pero no sabemos si son de Cristian de Gala. Oye, Cristian, y de todo esto que nos comentas, efectivamente, la garantía que tiene un fideicomiso, hay mucha gente que no sabe más o menos cómo en qué invertir ahora que estamos en momento, a lo mejor, nuevos negocios, energías limpias, Bitcoin. ¿En qué invertir? Para ti, desde tu punto de vista, con 20 años de haber trabajado con gente, ¿qué podrías recomendar? Ok. Mira, siempre hay que pensar primero nuevamente en el perfil de la persona con la que estamos platicando, su perfil de inversionista. Siempre hay que valorarlo, saber si es una persona conservadora, moderada, si está dispuesta al riesgo, en qué medida. Y una vez que determinamos este perfil y entendemos su objetivo y el horizonte del objetivo, si es un horizonte de 1 año, de 5 años, de 10 años, hay horizontes que son tan largos como de 25 años, ¿no? Y entonces, ya una vez establecido eso, podemos determinar en qué sector se debe de invertir el dinero o en qué sectores podemos diversificar. Pero en términos generales, las mejores oportunidades el día de hoy las estamos encontrando en empresas socialmente responsables, es decir, que tienen evidencias de que son socialmente responsables con su trato al medio ambiente, con su trato al empleado, con su trato al entorno, y que también en los servicios o productos que manufacturan, pues tienen procesos que no dañan al medio ambiente o a la sociedad, ¿no? Y entonces, cuando las empresas se hacen públicas y empiezan a emitir acciones
y hacen esta información transparente para todos los que quieren invertir en ellas, pues podemos ubicar cuáles son verdaderamente socialmente responsables. Y estas han tenido muy buen desempeño porque el mercado hoy en día busca apoyar a este tipo de iniciativas. Igualmente, las empresas que se dedican a energías limpias son muy bien aceptadas hoy en día y mucha gente está invirtiendo en ellas. Entonces, también pues se vuelven una buena oportunidad para todo el que tenga acceso y tenga el perfil de inversionista como para participar en ello. Cristian, ¿nos puedes decir cuáles son las energías limpias? Sí, claro. Todas las energías que vienen a suplir a las energías tradicionales, ¿no? Es decir, la energía eólica, la energía solar y todas las nuevas energías que de alguna u otra manera, ya sea a través de procesos híbridos o únicos, como sería la eólica o la solar, pues empiezan poco a poco a reemplazar a las tradicionales que usan pues recursos fósiles, ¿no? Entonces, todo aquello que poco a poco se convierte en un factor que beneficia al medio ambiente, llama la atención de los inversionistas. Tiene muy buena aceptación. Y en estos tiempos se han vuelto sectores donde es notable el crecimiento. Y entonces sigue siendo una buena oportunidad. Igualmente, las nuevas tecnologías, empresas que se dedican al desarrollo de nuevas tecnologías, las que ya conocemos, las tradicionales, Google, Facebook, Twitter, todos los que desarrollan este tipo de plataformas, pues siguen teniendo un auge muy importante. Amazon, etcétera, todas las que se dedican al comercio electrónico y a las redes sociales, pues evidentemente están en su época y siguen siendo buena oportunidad para invertir. Pero también están las otras que desarrollan nuevas tecnologías, no necesariamente redes sociales o comercio electrónico, sino que con naturalidad se van adaptando a las necesidades del siglo XXI y bueno, pues nos van presentando nuevas herramientas que son útiles para la sociedad y que de pronto se vuelve muy buena oportunidad de inversión. Y pues lo último que me comentabas era esto del Bitcoin. Y bueno, cuando apareció el Bitcoin hace algunos años se puso en boga y mucha gente empezó a invertir en ello. La realidad es que yo todavía no lo recomiendo dentro de las estrategias que diseño porque es todavía una moneda no regulada, ¿sí? Hasta hace poco nació el primer Bitcoin regulado en China y pues es de pocos meses lo que te estoy hablando. Entonces hay poca experiencia realmente en cuanto a la regulación del Bitcoin y desde mi punto de vista es muy arriesgado invertir en algo que no está regulado. Claro. Oye, pues qué buen consejo, porque seguramente que habrá mucha gente que en algún momento piensa que es buena idea y a lo mejor, como tú dices, cada perfil es diferente y a lo mejor para ti no es tan buena idea. Y hablando de las buenas y malas ideas, ya sabes que la pregunta básica es este acceso a las plataformas de inversión, donde hay mucha gente, como en el programa anterior habíamos platicado, que tiene la idea de que necesita 100,000 pesos o más para poder empezar a participar en una plataforma de inversión, no tanto de ahorro, sino invertir. ¿A partir de cuánto la gente puede empezar como a aportar? ¿Cómo puedes participar? A lo mejor hasta empezando por qué es una plataforma de inversión. Ya. Bueno, una plataforma de inversión es cualquier estructura que te permita a ti tener acceso a invertir en algún instrumento, en algún fondo, en alguna acción en concreto, incluso en monedas o, como habíamos dicho hace unos momentos, en fideicomisos igualmente. La realidad es que hoy está tan desarrollado todo esto que es accesible para la persona que pueda ahorrar desde 1,000 pesos mensuales. Es decir, esto
Antes estaba muy poco accesible para la mayoría, ¿no? Te ponían condiciones. Yo recuerdo no hace mucho, cuando abrí la oficina, pues probablemente el boleto de entrada a una plataforma de inversión sofisticada andaba por los $100,000, que en aquellos años eran como $1,000,000. Pero hoy en día, pues ya no, ya es muy accesible. Te digo, si tienes la posibilidad de tener $1,000 mensuales disponibles para ahorrar o para invertir, ya te puedes subir a estas plataformas y volverte inversionista de Facebook o de Amazon o de cualquier otra empresa o institución prestigiada, ¿no? Realmente ya es muy fácil hacerlo. Lo que hay que hacer es hacerlo de manera informada. No porque sea fácil entrar a esta plataforma, hay que entrar sin ver, hay que entrar informado. Claro. Finalmente, las cuestiones como de CETES y de inversión en varios lugares, en plataformas o como de práctica, pues dependen de alguien que los asesore, ¿no? Si no hay asesoría profesional, pueden caer Claro. en uno de los errores que ya nos habías comentado. Sí, esto es bien importante, Gaby, porque mucha gente cree que ya está informada porque escucha en las mañanas, en algún programa de radio, a algún experto, periodista o algún ejecutivo de una institución que está pagando una nota y un espacio para, pues, dar una opinión financiera, pero pues a su vez estar comercializando a la institución que representa. Y entonces, no que esto esté mal, es información, la información es útil, pero no es necesariamente asesoría. Entonces, uno no debe de tomar decisiones financieras solo en función de lo que escuchó en la radio o en función de si un amigo o un familiar está haciendo algo y le va bien. Tiene que recurrir a gente establecida, a despachos establecidos como el mío, donde pues puede obtener asesoría que se enfoque primero en él, en sus necesidades, en su perfil, que entendamos cuál es el caso en particular y entonces le ofrezca una diversidad de instrumentos o de instituciones de las que podemos elegir, no nada más una. Y entonces sí es bien necesario estar bien asesorado, no nada más tomar una buena idea como propia y ejecutarla. Claro, y de manera muy noble, la idea sería como no nada más seguir por términos que escuchas en los medios de comunicación, sino asesorarse de gente que sepa, y porque a partir de esto los mercados abren a las 9 de la mañana, cierran a las 3, y quien se encarga de tu dinero en cualquiera de estas plataformas de inversión, pues son los expertos, ¿no? Finalmente, ellos son los que tienen que estar como tú, leyendo el periódico, viendo cómo van las acciones, si suben, si bajan. Y sabes que escucha algo muy importante que quiero preguntarte. Es importante saber cuándo entrar, pero es más importante saber cuándo salir. ¿Qué Por significa eso supuesto. para ti? Por supuesto, Gaby. Siempre que vayas a ejecutar una estrategia o un plan de ahorro o de inversión, tienes que tener claro en qué momento vas a salir. Esa ya es una decisión tomada antes de empezar. Esto define el plazo de tu estrategia de ahorro o de tu estrategia de inversión. Entonces, ¿por qué es importante conocer el plazo? Pues porque en función del plazo se eligen los instrumentos, se eligen los sectores, las empresas, las divisas, los países, porque cada uno tiene nivel de riesgo distinto y entonces uno tiene que tomar en cuenta que el riesgo, si queremos administrarlo correctamente, tenemos que entender cuánto tiempo vamos a estar invertidos en ese lugar en particular. Y entonces te pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo 45 años y quiero empezar a ahorrar para mi retiro, pues ya sé que puedo empezar ahorita y a mi edad de 65 años tener un monto
interesante y acumulado como para ayudarme a jubilarme en una posición pues favorable, financieramente hablando. Entonces yo ya sé que mi horizonte es de 20 años. Entonces me asesoro sobre planes de ahorro para el retiro dentro de un plazo de 20 años que me ayuden a lograr una meta en concreto, ¿no? Y también pues tengo que conocer mi capacidad de ahorro, ¿no? Entonces, si mi capacidad de ahorro es 5,000 pesos mensuales, bueno, ¿cuánto puedo lograr con 5,000 pesos mensuales durante 20 años? Y hacemos el cálculo, las proyecciones, hacemos una sugerencia sobre el tipo de activos en los que se va a estar invirtiendo tu ahorro y podemos presentarle al cliente, oye, en 20 años te vas a ver así si hacemos esta estrategia, ¿no? Y entonces el cliente empieza a ahorrar sus primeros 5,000 pesos ya sabiendo que lo va a hacer durante 20 años. No decide esto a la mitad del camino. Y otro ejemplo es, pues, alguien que recibe por la venta de un terreno una cantidad importante, la cual, pues, no va a utilizar porque, perdón, no va a utilizar porque no tiene la necesidad de gastarse ese dinero, no está comprometido y entonces tiene un excedente que no quiere dejar en el banco. Y Claro. está dispuesto a dejarlo por lo menos 5 años. Y entonces se sugiere eso, un horizonte de 5 años. Eso es lo que me lleva a la siguiente pregunta que justo comentábamos. Los mitos heredados, que tú mismo llamas como mitos heredados. Y uno de los mitos es que mi dinero está seguro en el banco. Pero claro, tú eres el experto. Platícanos. Sí. Sí es un mito, o si lo podemos llamar de otra manera, es una idea que nos han estado heredando desde tiempos muy antiguos, ¿no? Desde casi desde que los bancos se empezaron a construir en el oeste, ¿no? En Estados Unidos, la imagen clásica del banco asaltado ahí por personajes montados a caballo, ¿no? En aquellos años, pues sí, los bancos eran probablemente el lugar más seguro para depositar tu dinero, porque el dinero todo era físico, ¿no? La gente tenía monedas de oro, monedas de plata, y luego pues las fueron ya fabricando con otras aleaciones, pero el punto era que estas monedas y todo el dinero pues estaba representado así físicamente. Había que irlo a guardar a algún lugar donde hubiera guardias, donde hubiera cajas fuertes, donde hubiera candados, donde fuera difícil entrar. Pero conforme fue evolucionando el sistema bancario, y como ya concluimos en el programa pasado, pues las transacciones de dinero son electrónicas, ¿no? Ya es muy poco el dinero que tenemos que preocuparnos por ver dónde guardamos, porque pues ya todo es electrónico. Entonces, la idea de que el banco es el lugar más seguro para tu dinero viene de ahí. Y hoy en día no tiene nada que ver esa idea con la realidad presente, porque nosotros ya no necesitamos de guardias que tengan pistolas afuera cuidando todo nuestro patrimonio, ¿no? Porque no tenemos 5 millones de pesos en billetes y monedas, ¿no? Sencillamente, ¿de quién nos tenemos que cuidar? Pues de los hackers que conocen cómo vulnerar los sistemas electrónicos, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente, el sistema bancario es muy vulnerable a esto. Los fraudes electrónicos, como ya comentamos al inicio, pues son comunes, son frecuentes y cada vez más sofisticados, y entonces los bancos tienen unidades completas trabajando todos los días en protocolos nuevos de seguridad, porque los invaden y los invaden y los invaden, y es una labor titánica porque todos los días hay criminales que vulneran esos sistemas de manera electrónica. Entonces, empezando por ahí, el sistema bancario es muy vulnerable, ¿no? Te pueden vaciar tu cuenta de un día para otro, y por otro sentido,
Digo, por otro lado, también pues hay muchas sucursales bancarias atendidas por ejecutivos bancarios que tienen mucha rotación, ¿no? Y entonces tú llegas, abres una cuenta, les depositas 100,000 pesos, luego otros 50, luego otros 20, y así te vas durante 2 o 3 años y a lo mejor ya tienes 300,000 pesos ahorrados en ese banco en particular, y en ese transcurso de tiempo el ejecutivo que te atendió pues ya no existe, ¿no? Cambió 5 o 6 veces. Y es desafortunado, pero en el país existen casos donde pues el crimen organizado tiene dominado ciertos territorios donde cobran piso, en restaurantes cobran piso, en ciertos comercios, y también cobran piso en sucursales bancarias, ¿no? Y entonces tienen amenazados a los ejecutivos de sucursal, y estos tienen que estar pues entregando de alguna u otra manera lo que les piden, y entonces entregan información, entregan tokens, entregan cheques, ¿no? Abren los libritos y sacan uno o dos, o pues sencillamente les pasan la información sobre algún cliente que les puede representar a ellos pues una oportunidad de secuestro, ¿no? Y entonces, por ello, el banco no es hoy en día el lugar más seguro, y mucho menos es el lugar más inteligente para tener ahorrado o invertido la mayor parte de tu capital. En el banco debes de tener pues el dinero que usas para tu manutención corriente, ¿no? De 3 a 6 meses máximo de esta manutención, porque bueno, es muy práctico, ¿no? El banco, oye, voy al cajero, hago una transferencia por SPAY, le mando un pago a mi amigo por la aplicación del banco, etcétera. Sí es muy práctico, pero entonces tenemos que reconocer que el banco es una herramienta más y no el lugar donde vamos a depositar la mayor parte de nuestro patrimonio. Eso hoy en día ya no es realista y tampoco es recomendable. Wow, qué interesante, Cristian. Y pues entonces, ¿qué le recomendarías a la gente de México que quiere invertir algo? Si no está en el banco, ¿en qué recomendarías tú que puede como una oportunidad de negocio o en dónde podría invertir hoy en día? Ok, pues mira, hay por lo menos 2 muy buenas rutas. La primera la tenemos por el lado de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que al igual que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues están sujetas a la Secretaría de Hacienda, es decir, son comisiones de Hacienda que regulan a las instituciones que manejan el dinero de los mexicanos. Y así como los bancos nos pueden vender seguros y otros servicios, pues también las aseguradoras te pueden vender oportunidades de inversión, productos de inversión. Y están mucho más reguladas en términos de solvencia que los bancos. Los bancos, Gaby, como sabes, su negocio es el crédito, ¿sí? Entonces, captan el dinero barato y lo prestan muy caro. Ese es realmente el negocio de los bancos. El negocio de los seguros es captar clientes que quieran cubrirse contra un riesgo y mantener en reserva esas primas. No las pueden prestar. Ese dinero que tú le entregas a una aseguradora no se presta, no se pone en ese riesgo. Por eso los bancos pueden quebrar con mucha mayor facilidad que las aseguradoras, porque los bancos prestan el dinero, ¿no? El caso más reciente, el del Banco FAMSA, ¿no? Prestó mucho más allá de lo que sus reservas le permitían y terminó quebrando, ¿no? Y junto con ellos, pues algunos clientes perdieron capital, aunque hay el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, pero en algunos casos no es suficiente. Y entonces, regresando a la pregunta, hemos encontrado en los últimos años en el sector asegurador oportunidades tanto de ahorro como de inversión muy interesantes y que además están estimuladas por Hacienda, es decir, reciben estímulos fiscales, te premian por ahorrar ahí, te premian por proteger a tu familia, te premian por ahorrar para la educación de tu hijo, te premian
por proteger a tus empleados, etcétera, ¿no? Entonces, sucede que el sector asegurador cada día se vuelve mucho más competitivo y más atractivo para los inversionistas, para los empresarios y para las personas que están interesadas en hacer patrimonio. Sí, claro. Y la otra forma que decías que eran dos, esa es una. Sí. ¿Cuál era la otra? La otra es la ruta de el extranjero. En el extranjero tenemos varias alternativas de inversión que nos protegen tanto jurídicamente como en términos de privacidad, lo que hablábamos al principio, y que también al encontrarse fuera del sistema bancario nacional, pues nos representa una oportunidad de eficientizar los costos del manejo de esa información, digo, de la inversión. El costo del manejo de la inversión es menor cuando podemos sacarlo al extranjero. Y hay diferentes rutas. Esto es lo que llamamos inversiones o ahorro offshore, que digamos tiene un estigma o una mala reputación por casos conocidos que se han dado en las Islas Caimán, los casos de Panama Papers, todo esto que han sido hechos muy noticiosos y que desprestigian a estas inversiones offshore. Pero realmente offshore lo único que quiere decir es que no lo haces en México, lo haces en otro país. Y entonces tener una cuenta bancaria en Estados Unidos para cuando te vas de compras a San Antonio, pues eso es tener una cuenta offshore, ¿no? Entonces, no es que estés haciendo nada malo ni nada irregular. De hecho, los territorios offshore están muy regulados a nivel internacional, son muy seguros y cuando tú decides salir de tu país a invertir en otro territorio, te puedes encontrar oportunidades de inversión muy buenas y pues con una carga fiscal muy diferente, pero sobre todo con esa certeza jurídica y privacidad que todos estamos buscando. Ok. Sabes, esto me lleva a la otra pregunta, la inversión piramidal, porque esa inversión es internacional y de repente te invitan a formar parte de una pirámide digital. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, estas estructuras no están dentro de las estrategias que yo pudiera recomendar, porque las estructuras piramidales normalmente no están respaldadas por instituciones que puedan garantizar que tu capital está seguro. Es decir, estas normalmente son estructuras que pueden desaparecer si es que no dieron el fruto que esperaban dar. Y sí habrá algunas que pueden ser más serias que otras, pero la realidad es que pues, no son instituciones financieras. Yo lo que hago hoy en día y desde hace muchos años es que solo llevo a mis clientes a invertir o ahorrar en instituciones prestigiadas que tienen una historia suficiente de éxito, que dan confianza, que tienen acreditaciones internacionales o que están muy bien calificadas por Standard & Poor's, por Fitch, por Moody's, que son estas calificadoras internacionales. Y solo si cumplen con ciertos requisitos entran dentro de las recomendaciones que yo hago. Y realmente las estructuras piramidales pues no llegan a cumplir ninguno de estos requisitos, entonces yo nunca las recomendaría por el hecho de que el que lo hace no tiene garantías, no tiene certeza respecto al dinero que tiene ahí invertido. Oye, pues qué bueno que nos das este consejo y lo que le pregunto a la mayoría de mis invitados, te lo pregunto hoy, ¿qué me faltó preguntarte o qué no te han preguntado que te gustaría decirle a la audiencia que tenemos el día de hoy? Pues yo creo que sobre todo, más allá de buscar cómo hacer crecer el dinero o cómo proteger el dinero, tenemos que entender el por qué
queremos hacer más dinero o por qué queremos proteger lo que tenemos. Y esto nos lleva a una reflexión personal en el que podemos descubrir si lo hacemos porque amamos a otras personas o porque estamos realmente solo interesados por acumular sin objetivos claros, ¿no? Eso es bien importante porque acumular dinero por acumular dinero es algo insensato. Al final, pues eso no nos lo vamos a llevar a ningún lado, así que hay que poner a trabajar el dinero en cosas buenas y entender las motivaciones detrás de ello. Cuando una persona viene y me pregunta, oye, ¿cómo puedo proteger mejor a mi familia? ¿Cómo puedo proteger lo que ya he construido hasta el día de hoy? Pues descubrimos que lo está haciendo porque ama a sus hijos, ama a su pareja, ama a la gente que lo rodea y esa es su motivación, por eso está buscando cómo proteger lo que tiene, ¿no? O está buscando dejar un legado a las generaciones que le siguen y eso es su motivación. Entonces, siempre uno debe de reflexionar en esto. Antes de tomar una decisión de inversión o de ahorro, reflexionar sobre lo que te está motivando. Y una vez que entiendes esas motivaciones, pues reflexionar si te van a llevar a cosas buenas, ¿no? Y bueno, a veces necesitas que un tercero como yo te ayude a descubrirlo, ¿no? Oye, pues qué bueno, qué bonito que alguien que se dedica a las finanzas y al dinero tenga esa calidad moral y esa calidad ética y que, como tú dijiste en el primer programa, te has ganado la confianza de tus clientes y poco a poco te has dado cuenta que con comunicación, con finanzas, con buena estrategia ética, has logrado hacer que tus clientes mismos salven su patrimonio y lo pongan a trabajar para crecer. Qué bonito, te felicito de verdad, Gracias. de corazón. Me encantó de verdad tenerte en el programa y agradezco tu tiempo, tu atención y pues todo lo que has agregado para nosotros es muy valioso, Cristian. Muchas gracias, Cristian Leuce. ¿Cómo te contactamos? Si hay gente que tiene interés en invertir y se quedó picado y ahora ¿dónde meto el Claro. dinero? Si no es en el banco, ¿cómo te contactan? Sí, bueno, entiendo que ahora que suban el material a YouTube, ahí en la descripción que ponen sobre el episodio, pueden incluir con todo gusto los números que ya les compartí de mi oficina, en los que nos pueden localizar por WhatsApp y de forma inmediata les respondemos con todo gusto. Perfecto, muchas gracias. Es una garantía y una tranquilidad que también te podamos encontrar en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, como Cristian Leuce, que pues ya es una garantía el poder verte en todas estas plataformas y ver que es real lo que ofreces. Pues muchas gracias, Gaby. Gracias por todo lo que dices y sobre todo gracias por invitarme a este espacio para que pudiéramos hablar de estos temas que son muy importantes y que es necesario que la gente esté considerando. Muchas gracias, en serio. No, gracias, porque no puedes crear motivos si no hay primero una solvencia financiera también para crear esos motivos en esta vida, en este plano. Así que, pues, gracias, Cristian Leuce, gracias, Humanus Ludens, y sobre todo también gracias a ustedes por haber estado al pendiente y seguir estos programas. Con mucho gusto les vamos a compartir mucho más material en la próxima emisión. Gracias por seguir creando motivos. Suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima emisión. Yo soy Gaby Castro. Hasta pronto. Creando motivos. Si tú también tienes algo que aportar para la expansión del pensamiento o la conciencia, ponte en contacto y suscríbete a nuestro canal. Gracias por acompañarnos. La evolución, transformación, amor y unidad de nuestra esencia son tareas que enfrentamos en este viaje llamado vida. Aceptemos el reto en un océano de posibilidades.
Soy Gabriela Castro y te espero en la próxima emisión. Gracias, gracias, gracias.